Para hablarnos sobre la estratificación de riesgo de la cardiopatía isquémica, recibamos al doctor Fernando Bezalel González González, médico cirujano y partero egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con especialidad en cardiología por la Universidad Nacional Autónoma de México, cardiólogo clínico en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos y CardioGES. Adelante, doctor. Muchas gracias por tan calurosa bienvenida. Vamos a hablar un poquito de riesgo cardiovascular. Pues quien ya me conoce sabe que mis pláticas suelen ser bastante dinámicas. Les pido nada más no se me duerman tantito. Presten un poquito de atención, van a ver que va a estar muy interesante. Bueno, ¿cuál es la razón por justificar esta plática? Pues justamente esta. Como ustedes pueden ver, seguimos siendo el primer lugar, desafortunadamente, en mortalidad a nivel México y a nivel mundial. Si ustedes juntan la segunda, tercera, cuarta causa de muerte y la suman, no se compara con la mortalidad cardiovascular. Un profesor en la residencia nos decía, no hay mejor momento para ser cardiólogo que hoy, y tal vez el mejor momento fue ayer. Entonces, pues vean, la mayor mortalidad sigue siendo por mucho enfermedades cardiovasculares, ¿correcto? Entonces, bueno, esa es la justificación. Ahí está. Vamos a ver los distintos factores de riesgo. Aquí les presento unos pequeños estudios bastante amplios con la prevalencia. ¿Qué porcentaje de la población tiene ciertos factores de riesgo? Vean, por ejemplo, aquí en el estudio Framingham se encontraron que los pacientes hipertensos, el 43% de los pacientes estudiados tenían diagnóstico de hipertensión. Vamos a hablar un poquito de tabaquismo, vamos a hablar un poquito de obesidad, vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos factores. Empecemos pues por hipertensión arterial. Primero, que sepan, recientemente hace menos de un mes se publicaron las guías americanas en el diagnóstico de hipertensión arterial. Hoy sabemos que pues prácticamente muchos pacientitos nuestros, si no es que casi todos, vamos a tener ya diagnóstico de hipertensión arterial. La hipertensión arterial está en nuestros genes. 1 de cada 3 mexicanos vamos a ser hipertensos. Es brutal la cantidad de hipertensos que tenemos en nuestro país. Hoy se define hipertensión arterial como aquel paciente que tiene 130/80 para arriba. Eso hoy es hipertensión arterial. Entonces, como verán, pues eso aumenta, digamos, los diagnósticos y eso amerita una valoración pues mucho más estructuralizada para nuestros pacientes. Vean la prevalencia en función de la edad, cómo van avanzando los pacientitos conforme van avanzando en la edad, cada vez es más frecuente, más prevalente que el paciente debuta hipertenso, alcanzando una proporción de 84% en pacientes mayores a 70 años. ¿Sí? Entonces, es tiempo de diagnosticarnos, es tiempo de cuidarnos. ¿Qué tanto afecta la hipertensión en nuestro riesgo cardiovascular? Si nosotros bajásemos 10 milímetros de mercurio de nuestra presión sistólica, tendríamos en promedio 12% menos de riesgo de enfermedad cardiovascular, 25% menos de progresión de falla cardíaca. Es brutal lo que la hipertensión arterial nos hace a nuestros corazoncitos. Ahora, ¿qué podemos hacer para controlar la hipertensión arterial? Pues lo primero es ir al médico, evidentemente, llevar un tratamiento, un factor, una evaluación cardiológica adecuada, pero vean todas las indicaciones oportunas que el paciente con modificaciones no farmacológicas puede lograr ciertos controles de presión arterial. Tan solo con comer bien, nuestros amigos nutriólogos nos lo dirán, el hecho de reducir el consumo de sodio, el hecho de incrementar nuestro consumo de potasio, nos puede llevar a valores nada despreciables de reducción de presiones arteriales. Tan solo vean esto, la última actualización de la AJA recientemente publicada propone incluso que el respirar de forma tranquila puede reducir hasta 5 milímetros de mercurio de la presión sistólica. 5 milímetros de mercurio con la reducción simplemente y el control de tu respiración. Propone la guía americana una respiración menor a 10 eventos por minuto, una duración durante 15 minutos al día. Eso es suficiente para reducir 5 milímetros de presión arterial. Tenemos un problema muy grande en México, no hay una regulación de lo que es un medicamento y lo que no, y eso propone que muchos suplementos se vendan pues, como pan caliente. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que el magnesio baja la presión arterial? Muchos consumen magnesio teniendo en consideración que pudiera llegar a bajar la presión arterial. Pues, ¿qué creen? A 3 meses, el consumo de 360 miligramos de magnesio durante 3 meses logró reducciones tan discretas como lo es 2 milímetros de mercurio en la presión sistólica. Prácticamente nada.
Si tú te pones 15 minutitos al día a controlar tu respiración, pues vas a tener una mejor, digamos, una superior reducción de tu presión arterial sistólica que suplementarte con estas cochinadas. ¿Me explico? Es decir, sí funciona, claro que funciona, pero no es suficiente, no es estadísticamente significativo este consumo. Hablemos de tabaco. México es un país que fuma y fuma mucho. ¿Qué porcentaje de nuestra población, de acuerdo al último Ensanu del 2018, fuma? Pues vean, no es nada despreciable. 6% de los adolescentes y 18% de los adultos tienen el hábito tabáquico. Creo que todos aquí conocemos a alguien que fume, ¿no? Tendemos a tener una prevalencia bastante alta en cuanto a género. 10.6 de los 15 millones de mexicanos fumaban, 4.1 de esos eran mujeres, es decir, todavía hay una proporción. Y lejos de disminuirlo, hemos incrementado desafortunadamente esta prevalencia, ¿sí? Algo estamos haciendo mal, que cada vez estamos fumando más. Imagínense este dato: si todos los cigarros que se consumen en México en un día se repartieran equitativamente entre todos los mexicanos que conformamos este país, nos tocaría de 7.4 cigarros por paciente. Imagínense la cantidad de cigarros que se consumen a diario en solo México. La edad promedio es bastante corta. En promedio, a los 19.4 años es cuando iniciamos a fumar. Y es que mucha gente dice, es que yo no fumo. En realidad yo solo fumo cuando estoy estresado, cuando estoy tomando, cuando estoy con amigos. Aquí yo les pregunto, ¿quién fumará más? ¿El paciente que tiene un alto nivel socioeconómico o el que tiene un bajo nivel socioeconómico? ¿Quién creen que fume más? Pues ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo asuste. El que tiene más nivel económico sabe que fumar es malo, por lo tanto tiende a disminuir su hábito tabáquico, y el que tiene menos nivel socioeconómico no sabe que el cigarro es malo, por lo tanto tampoco y probablemente no le alcance para fumar como debería. Curiosamente, los que más fuman son los de un nivel intermedio, medio alto, alto. ¿Me explico? Es decir, no es una enfermedad o una pandemia que esté afectando selectivamente un grupo socioeconómico. Tenemos una clara distribución, probablemente por la influencia con nuestros vecinos del norte, probablemente por nuestra genética. Tendemos a tener que los estados más pegados al norte tienen a tener más prevalente el hábito tabáquico. Prácticamente toda la frontera norte tiene este consumo de mayor prevalencia. Quisiera que vieran este video. A ver si le podemos dar clic, por favor. Este es un pequeño anuncio en los Estados Unidos por ahí de los años 50, en el que se recomendaba fumar por parte de médicos. Camel proponía y había hecho ciertas encuestas en las cuales se les preguntaba a los médicos qué According to this survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. Try Camels yourself. Make the one sensible cigarette test. Make your own 30-day Camel mildness test in your T-zone. Smoke only Camels for 30 days. Enjoy Camel's rich, full flavor. And see how well Camels agree with your throat. Pack after pack, week after week. See for yourself why Camels are so popular with the doctors of America. Hoy eso nos parece ridículo, ¿no? Hoy podríamos decir, ¿cómo es posible que nuestros médicos de hace 70 años recomendaban fumar? Pues vean, no estamos muy lejos de esa realidad. ¿Cuántos de nosotros no han escuchado que, oye, yo fumo marihuana? Sí, pero es natural, a mí no me va a hacer absolutamente nada. Estamos en el mismo punto, simplemente con otro elemento, con otra misma planta, ¿sí? Entonces, tal vez lo que hace 50 años hoy nos parece ridículo y hoy decimos, ¿cómo es posible que esos médicos recomendaban eso? Pues tal vez en 50 años nuestros hijos estén diciendo lo mismo de nosotros en este mismo momento. ¿Me explico? Vean, por ahí de los años, incluso antes, muchos médicos de renombre en Estados Unidos prestaban su imagen a ciertas campañas publicitarias. Pues vean el Dr. Bates recomendaba para el asma tabaquismo, ¿no? El hábito de fumar. Eso hoy nos parece ridículo. ¿Qué nos parecerá ridículo en 50 años? A nivel Latinoamérica, curiosamente, nuestros vecinos, bueno, nuestros hermanos del sur, Perú, tiene el hábito más bajo de tabaquismo, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. En Perú solo fuman 7.3% de los peruanos, de nuestros amigos peruanos. Probablemente la altitud, si ustedes quieren, probablemente ciertos factores socioeconómicos, pero vaya, ellos son los que menos en el mundo fuman.
menos incluso que Asia, menos incluso que Japón. Vean el porcentaje de tabaquismo, si ustedes comparan a nivel Latinoamérica, pues prácticamente los países del cono sur, Argentina, Uruguay, Chile, son los estados que más hábito tabáquico tienen, pues probablemente por un punto sociocultural. A nivel mundial, la reducción más fuerte la ha logrado Brasil. Brasil ha logrado abatir 73% de su hábito tabáquico. Hay leyes muy establecidas de quién y cuánto cuesta un cigarro en Brasil. Es un, digamos, ejemplo a nivel Latinoamérica para lograr contrarrestar esta pandemia. Y a nivel mundial, que también estamos, bueno, aquí tenemos en el norte del país mucha población asiática, principalmente por Samsung, pesquería, Kia, tienen un hábito tabáquico muy fuerte, ¿sí? Los que más fuman a nivel mundial son los chinos. Todo el sudeste asiático tiene un hábito muy prevalente de fumar, es algo, y una vez más, socioeconómico, sociocultural. Vean, esto que nos parece ridículo, pues estamos en el mismo punto. ¿Quiere usted ser esbelta? ¿Quiere usted tener una figura envidiable? Fume. ¿Quieres tú bajar de peso? Consume marihuana. Estamos en el mismo sitio, ¿sí? Simple y sencillamente no conocemos, no hemos estudiado, no hemos avanzado en esa perspectiva científica. Y les comentaba, yo les pregunto a mis pacientes, oiga, ¿usted fuma? No. Bueno, fumo una vez cada semana. O yo fumo cuando me siento estresado, yo fumo cuando me siento con amigos, yo fumo cuando estoy tomando. ¿Qué tanto es tantito? Les presento este metaanálisis, 141 estudios de cortes en 55 países. Encontraron una asociación de riesgo en el que un solo cigarro al día es suficiente para incrementar 50% la probabilidad de un infarto al corazón y 25% para un evento vascular cerebral, mal llamado embolia cerebral. ¿Correcto? Esta es la asociación estadística de riesgo. Como verán, una nada despreciable cantidad de casi 5 millones de estudios, 5 millones de pacientes estudiados. Y vean, evidentemente, mientras más fumes, pues más riesgo cardiovascular tienes. A su izquierda pueden ver un journal del American Medical Association, en el cual en su catálogo, en su publicación del mes, venía un cenicero de regalo, ¿sí? Así estábamos, así era como se manejaba el mundo en esos años. Es decir, ¿qué tanto hemos dejado de hacer esto? Pues es algo que tendremos que evaluar. Evidentemente la asociación es lineal. Mientras más fumes, más riesgo tienes. Mientras menos fumes, menos riesgo tendrás. Vean, la proporción es prácticamente ascendente, desde el paciente que fuma 20 cigarrillos al día a que el paciente que fuma un cigarrillo al día. La asociación es estadísticamente significativa y de forma lineal. Ahora, este estudio publicado en el New England nos propone comparativamente la sobrevida de pacientes que fumaban contra aquellos que no fumaban. Y vean, en el Reino Unido, en hombres, comparativamente a aquellos pacientes que tenían el hábito tabáquico, perdían en promedio 10 años de vida. Y cuando lo hacían en mujeres, el promedio era de 11 años de vida. Tú dirás, bueno, doctor, pero esos son europeos. Pues sí, vean, Estados Unidos, 12 años para hombres, 11 años para mujeres. Oiga, doctor, ¿y japoneses? 9 años en hombres, 9 años en India. ¿Qué podríamos hacer en 9 años? Podríamos estudiar nuevamente medicina, podríamos hacer una nueva especialidad. Imagínense, eso es lo que nos está costando nuestro cigarrito diario. Ahora, hablemos de obesidad, creo que está en boga, ¿no? Es un tema que está caliente actualmente. Hay una nueva nomenclatura, hay una nueva propuesta para hacer diagnóstico de obesidad. Seguimos utilizando el índice de Quetelet, índice de masa corporal, ya lo conocen todos, peso sobre talla al cuadrado, para estadificar. Y vean esta tendencia actual, ¿no? El body positive, el quiérete y acéptate como eres. Bueno, ¿qué tan realmente saludable es este estilo de vida? Pues los números no mienten. A mayor cantidad de sobrepeso u obesidad, mayor tasa de mortalidad. Vean esta gráfica. En el lado izquierdo pueden ustedes ver las muertes ajustadas por millón de forma anual. Y vean que es prácticamente lineal el ascenso conforme la sobrepeso y la obesidad. Es decir, la obesidad mata. Hay que dejarnos de cuestionamientos y de tendencias muy sesgadas. Por cada 5 kilogramos por metro cuadrado de índice de masa corporal que tú aumentes, tienes 31% más de riesgo de mortalidad. Así de franca es la estadística, así de lineal está asociado.
Vean todas las eventualidades. Hay un muy buen artículo recientemente publicado, bueno, ni tan reciente, pero publicado, en el que nos habla de las consecuencias hemodinámicas, fisiológicas, neumológicas, urológicas de la obesidad. Y bueno, está plenamente descrito todo lo que implica este estilo nada saludable de vida. Lo mismo, factores de riesgo que promueven el simple hecho de tener obesidad. Vean, las líneas son prácticamente ascendentes para diabetes tipo 2, lo mismo para hipertensión, lo mismo para enfermedad coronaria ateromatosa isquémica. Diabetes, somos un país desafortunadamente diabético. Estadísticamente y por población solamente nos gana Pakistán en número total de diabéticos. Tenemos un país diabético, somos un país diabetogénico. Vean la tasa, estamos con un incremento pues brutal. Norteamérica, 24% de prevalencia de aumento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. ¿Y qué es lo que se espera? Pues es una pandemia, hay que nombrarlo como es. Para 2045 se espera que 629 millones de personas tengan diagnóstico de obesidad. ¿Dónde están ahorita esos 629 millones de personas? Pues entre nosotros. Son aquellos pacientes hipertensos, obesos, con sobrepeso, con tabaquismo, que probablemente en un futuro vayan a debutar con diabetes mellitus. Lo mismo que les comentaba. Ahora, ¿qué tanto mata el simple hecho de ser diabético? Comparativamente, un paciente sano, el paciente que tiene diabetes tipo 1, desafortunadamente les va peor. ¿Por qué? Porque las afecciones macro y microvasculares pues empiezan a una edad mucho más temprana. Generalmente son niños los que se diagnostican, y en promedio su mortalidad cardiovascular comparativamente a aquel paciente sano es de 40% más. Cuando hacemos el análisis subrogado de diabetes tipo 2, pues el riesgo baja a 20%, pero sigue siendo muy alto. Los números no mienten. La tendencia actual, cada vez vemos más, nos apoyamos con nuestros amigos nefrólogos para hacer valoraciones tanto de la función renal, y hoy sabemos que la afección renal también es un buen marcador de daño cardiovascular. Entonces hacemos algo que se llama índice de albúmina creatinina, que es un marcador de daño endotelial y que también nos puede servir de mucha ayuda para esto. Ven este estudio chino, este estudio me encantó. Aquel paciente estadísticamente que tiene enfermedad renal crónica secundaria a diabetes en una edad temprana, vamos a hacer el ejemplo que está a su lado izquierdo, aquel paciente que diagnostican a los 30 años con un daño renal secundario a diabetes, en promedio va a vivir 14.8 años menos por el simple hecho de ya tener nefropatía diabética versus aquel paciente que no tuvo nefropatía y que evidentemente no es diabético. Es una brutalidad. ¿Qué podrían ustedes hacer en 14.8 años? Hay países que han vivido menos. Es decir, es una brutalidad lo que se pierde en años vida en función del control metabólico. Y al igual que el tabaquismo, esto es lineal. A mayor cantidad, a mayor descontrol glicémico, menor expectativa de vida. Este es un estudio británico. Los británicos, por ser una isla, tienen sus propias mediciones. Ellos no usan miligramos de decilitros, usan milimoles. Pero bueno, pueden convertir esta gráfica simplemente multiplicando por el peso molecular de la glucosa, que es 18, y se pueden dar cuenta de la glicemia en ayuno, ¿sí? A mayor descontrol metabólico, mayor probabilidad de complicaciones cardiovasculares y evidentemente muerte cardiovascular. Y este último estudio, que es también bastante impactante, me gustó mucho encontrarlo. Vean aquí, el riesgo cardiovascular, el riesgo de mortalidad que tiene un paciente diabético que nunca se ha infartado es exactamente el mismo riesgo que tiene un paciente no diabético que ya se infartó. Así de brutal es el riesgo cardiovascular. Es decir, un paciente que se infartó por alguna otra cuestión tiene el mismo riesgo, la misma probabilidad de morir, evidentemente de enfermedad cardiovascular, que aquel paciente diabético que no se ha infartado. Es decir, la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular brutal y debería tener el mismo peso su control que aquel paciente que ya se infartó. ¿Cuál creen que se va a cuidar más? Pues evidentemente el que ya se infartó porque ya lo vivió, pero estadísticamente tiene el mismo riesgo. ¿Me explico? Es esto brutal. Bueno, y entonces no se trata de fomentar un miedo, de fomentar una paranoia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros podemos realizar para evitar esto? Pues acercarse justamente a acercarse a su cardiólogo de confianza para predecir ese riesgo cardiovascular. Vean, esta es la guía de la Sociedad Europea de Cardiología en el aspecto de control de síndrome coronario crónico.
calcular la probabilidad de que un paciente tenga dolor, de que tenga un síndrome coronario, pues va en función tanto de la clínica, como decía la doctora Anaís, la clínica manda, la clínica es el principal factor que nosotros tenemos a nuestra disposición, la principal herramienta. Entonces vean, la capacidad del clínico de analizar ese tipo de dolor, pues hay ciertos factores que nos promueven a que ese paciente tenga más o menos probabilidad de tener una cardiopatía isquémica. Y no solamente nos centramos en el dolor, hay pacientes que debutan, hace como un año tuvimos un paciente que llegó porque tenía dolor de muela y alguien tuvo la buena fortuna de tomarle un electro y estaba infartado. El señor ya había ido con un dentista y le dijo, no tienes nada en la muela, oye, se me duele la muela. El señor tiene un infarto inferior, ¿sí? A muchas veces los pacientes diabéticos no tienen una sensibilidad adecuada, tienen una neuropatía central y periférica que modifica esas percepciones de dolor. Entonces también considerar a la disnea como un factor de riesgo. Se hablaba mucho hace tiempo de lo que definía los criterios de Diamond y Forrester, lo que definía a la angina, típica, atípica y dolor no anginoso. Siguen siendo vigentes, siguen siendo viables con algunas modificaciones que ahorita les voy a presentar. Esta es la escala de la Sociedad Europea de Cardiología en función del análisis pretest. Yo para evaluar un paciente no necesito hasta el momento de la clínica más que conocer su sexo, su edad y su condición, su clínica, qué es lo que presenta el paciente, cómo le duele ese paciente. Y con esos tres elementos, que no estoy metiendo ni electro, ni radiografía, ni troponinas, soy capaz, tenemos la posibilidad de evaluar y catalogar el riesgo cardiovascular del paciente. Es decir, mientras más añoso el paciente, mientras más clínico sea su dolor, mientras el sexo, digamos que también es un factor influyente, pues podemos estadificar a aquel paciente. Y vean, ¿qué es lo que se propone en este punto? Una vez ya catalogado su riesgo cardiovascular, pues le podemos indicar al paciente ciertos elementos diagnósticos, ciertas herramientas que nosotros tenemos a nuestra disposición. Dependiendo del riesgo, pues será del sapo la pedrada. Entonces, si tengo un paciente de un muy alto riesgo cardiovascular, a veces ya ni lo estudio. ¿Por qué? Porque sé que ese paciente va a tener coronariopatía y entonces le propongo mejor iniciar el tratamiento, que muy probablemente sea por medio de cateterismo, angiografía coronaria. Si el paciente es de muy bajo riesgo, pues probablemente ni lo estudio, porque yo sé que no va a ser redituable ese protocolo. El punto y el medio del asunto son todos los pacientes que entran en un riesgo intermedio alto. Esos pacientes nos beneficiamos de ciertos elementos para poder hacerle un diagnóstico y en consecuencia darle un tratamiento adecuado. Y vean las distintas fases que nosotros tenemos, todo lo que ya se había hablado, ecocardiografía, estrés, prueba de esfuerzo, todos estos tienen una sensibilidad y una especificidad establecida, que en función del paciente decidiremos cuál será la mejor. Vamos a avanzar un poquito más, vamos a hablar un poquito de lo que es la angiotomografía y el score de calcio coronario. Yo siempre a mis pacientes, la forma más rápida de explicarle esto a un paciente es decirle, ¿usted tiene grasa en las arterias del corazón? Ok, el paciente piensa que probablemente tenga manteca. No es así. La grasa que se forma en las arterias del corazón tiene la densidad de la porcelana, es de la densidad del calcio. Tan dura es que cuando la sometemos a una tomografía brilla. Y entonces aquí tienen cuatro pacientes con distinto riesgo cardiovascular. A su izquierda un paciente que no tiene ninguna calcificación coronaria y a su derecha un paciente que tiene tapizada la descendente anterior de calcio. Esto es lo que explicaba en la primera ponencia, la posibilidad de que ese paciente tenga enfermedad reumatosa pues es brutal, ¿sí? Entendamos un cuestionamiento. Muchos pacientes me dicen, oiga doctor, ¿y no me puedo con juguito verde quitar esa placa de grasa? Le digo, señora, si usted ha intentado lavar su excusado con todas sus fuerzas y con todas sus ganas y con todo el maestro limpio del mundo, no se puede quitar el sarro, ahora imagínese de su arteria coronaria. Evidentemente tenemos que entrar, evidentemente hay que darle un tratamiento dirigido. ¿Y qué gran poder tiene el score de calcio coronario? Vean, comparativamente a un estilo de vida saludable, a ciertos elementos que tenemos a nuestra disposición para diagnosticar cardiopatía isquémica, nada tiene el poder predictivo de que el paciente pueda o no pueda infartarse, como lo es un score de calcio en 0. Si hoy ustedes se realizan un score de calcio coronario y otorga 0, la probabilidad de que usted se infarte es ínfima. ¿Por qué? Porque no hay evidencia que sustente que las arterias tengan calcio. Probablemente se pueden infartar por otras cuestiones, probablemente algunos otros vasoespasmos, otras condiciones, pero al menos por enfermedad reumatosa es 0. El mejor factor predictivo para determinar que el paciente se puede infartar o no sería un score de calcio coronario que otorgue una puntuación de 0.
estadísticamente. Vámonos un poquito más grande, ya habían explicado esto inicialmente, se requieren ciertos elementos, ciertas peculiaridades. Un poquito más. Les presento esto, ya habíamos hablado el doctor de ecocardiografía. Este es lo que normalmente hacemos en un estudio de ecocardiograma simple. Esto es lo que anteriormente se veía. Y le presento lo que está actualmente en boga, que es el speckle tracking, el strain. Antes hacíamos evaluaciones de la geometría completa del ventrículo izquierdo. La seguimos haciendo, es de utilidad, pero hoy tenemos a nuestra disposición herramientas un poco más sofisticadas. Ya no solamente evaluamos la geometría completa del corazón, ahora evaluamos cada segmento por separado. Y la máquina nos puede predecir, oye, este segmento se contrae muy bien, pero este de acá no. Comparativamente, en el ojo de buey que comentaba la doctora, en la fase superior pueden ver un paciente que se contrae completamente normal, está todo en rojo, fantástico. Y en la fase inferior pueden ustedes ver un paciente con un infarto anteroseptal, un infarto anterior extenso, que tiene ya evidencia de una zona pues establecida de necrosis donde no hay movimiento y hay zonas de hipocinesia. ¿Qué gran ventaja tiene esto? El strain, el speckle tracking, tiene la posibilidad de diagnosticar pacientes incluso antes de que presenten síntomas. Aquel paciente hipertenso, aquel paciente obeso, aquel paciente diabético, que ustedes saben que tiene factores de riesgo para desencadenar falla cardíaca a futuro, pudiéramos captarlo antes de que siquiera presente el síntoma inicial. ¿Cuántos de nuestros papás no quisiéramos que tuvieran un speckle tracking? Y eso está a nuestra disposición hoy. ¿Vale? Avancemos un poquito más. Prueba de esfuerzo, ya con un peso un poco más reducido en el algoritmo de la Sociedad Europea, pero sigue siendo vigente. A su izquierda pueden ver un paciente meramente norteño reinocenense que se presentó a su prueba de esfuerzo con unas botonas y pues vean la cantidad de evidencia que nos aporta. Siempre les presento esto a mis alumnos. Cuando ustedes evalúen un paciente con un electrocardiograma en reposo, yo les explico a mis alumnos y a mis pacientes, esto es como si ustedes quieren comprar un coche, pero solamente lo ven en una foto. Se ve precioso, se ve íntegro, pero no sabe si prende, no sabe si arranca, no sabe si corre, no sabe si tiene frenos, no sabe si tiene radiador. No puedes evaluar 100% un paciente sin una prueba inductora de estrés. Y vean los cambios brutales. Al centro el electro de superficie basal y a la izquierda, a su derecha, perdón, el electro ya con los cambios durante el esfuerzo físico de este norteño paciente. Y finalmente, pues el conglomerado, ¿no? Las tres grandes elementos. Un paciente que se sometió a una angiotomografía coronaria, un paciente que nos quedó duda y se sometió a una medicina nuclear, radionúclidos, y un paciente que finalmente se sometió a un tratamiento por medio de intervencionismo. Todo nos arroja un mismo criterio. El paciente tenía una enfermedad ateromatosa de las arterias coronarias. Un paciente de Centro Médico La Raza, donde yo me formé, un pacientito que desafortunadamente había tenido ya episodios de infarto y pues solamente vive por ese territorio paralelo de la lateral, ¿no? Evidentemente ese paciente pues tiene un muy mal pronóstico, ya no tiene tejido viable en los otros segmentos del corazón, ya no es un paciente desafortunadamente revascularizable. Evidente, ese paciente no llegó antes, no tuvo una atención pre-evento. Y finalmente, bueno, la angiografía, que ya van a hablar ahorita un poquito más adelante. Esto es lo que se logra con un cateterismo que ahorita nos va a explicar el doctor Sosa, que es su área. Y pues vean, un paciente infartado, ¿no? Al centro de la imagen, un paciente que tiene una coartación directa del flujo sanguíneo coronario y posterior al implante del cateterismo, ¿no? Podemos ver cómo mejora brutalmente el flujo coronario de manera directa. Bueno, pues por mi parte es todo.